Pero es que Bueno, regresamos en este espacio, el rumbo de la mañana, y vamos a recibir con un fuerte aplauso un invitado especial que tenemos por acá hoy, amigo nuestro, hermano, y ya parte de la familia de este equipo, y se trata de está por aquí con nosotros Manolo Pichardo, quien es un alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, pero además en su condición de internacionalista, un hombre que maneja de manera precisa y certera muchos temas a nivel geopolítico, y vamos a hablar con él sobre eso, sobre Ucrania, pero también sobre la política nacional. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. Yo espero a final de mes el chequecito, ¿verdad? Yo quiero felicitarles por este nuevo espacio. Gracias. Instalarse aquí ha sido un paso importante. Tienen una emisora con mucho alcance. Y además ustedes con mucha audiencia que venían también, que traen del otro espacio que tenían. Así es que les felicito. Pero muchísimas gracias, Manolo. Iniciar hablando sobre este conflicto de Ucrania, tu visión, tu lectura. Evidentemente es difícil cuando hay conflictos de este tipo porque todos los ciudadanos tendemos a irnos de un lado o de otro. Hay temas ideológicos que vienen arrastrándose, hay temas de intereses globales, de intereses geoestratégicos que las grandes potencias siempre se van a enfrentar por ellos. Pero te pregunto, porque hasta antes de lo que pasó el lunes en la tarde, cuando Vladimir Putin firmó esos decretos, yo mismo mantenía la postura de que Estados Unidos muchas veces se entromete en cosas que no tiene que hacer, como que juega ese rol que uno mismo a veces cuestiona, independientemente de la cercanía y la vinculación que tiene con Estados Unidos. Pero una vez Putin hizo lo que hizo y nos vamos a Crimea y vemos la visión que tiene Putin, ¿qué ve Manolo en todo esto y por qué lo hizo? Primero, cuando dice nos vamos a Crimea, ¿a qué te refieres específicamente? O sea, hay un antecedente como Rusia tomó a Crimea, sigue el debate. Tomó a Crimea. Eso es lo que quiero escuchar, es lo que quiero escuchar, vamos a ver. Bueno, mire, vamos por parte. Yo estoy aquí frente a gente que domina mucho los temas internacionales y voy a recoger un poco las opiniones de algunos analistas, no la mía, respecto a este tema. Lo primero es que el tema crisis ucrania no es una crisis ucraniana, es una crisis de la recomposición geopolítica que se está dando en el mundo hoy día. Y Ucrania es un escenario donde se expresa todo aquello. En este mundo de recomposición hay todavía un país, diríamos, hegemónico en términos militares. No lo es en términos comerciales ni en términos económicos. Y aquí siempre digo que en este conflicto hay un actor invisible y un actor, diríamos, involuntario. Él es actor, ese país, sin querer ser actor, pero indirectamente lo es, y me refiero a China. Y digo esto porque aquí voy a recurrir al pentagonismo sustituto del imperialismo, de Juan Bosch, que decía que Estados Unidos recurría a la guerra cuando quería dinamizar su economía. Estados Unidos está padeciendo ahora mismo una crisis económica profunda. Estoy planteando cosas que se dicen, ¿no? Una crisis bastante profunda, económica, pero además una crisis de carácter estructural que se gestó y se profundizó a partir de las políticas que implementó Ronald Reagan, ¿no? El desmonte de lo que ocurrió en el New Deal, ¿verdad? E implementar las políticas de carácter neoliberal, la desregulación de todo, absolutamente todo, desregulación laboral, financiera, todo, que se planteó luego una economía de servicio, básicamente en una orgía de especulación financiera, en el que se desindustrializó el país. Y eso ha traído un problema de carácter estructural. Porque se apostó, y siempre lo digo, diríamos a la apertura global, pensando que los Estados Unidos sería la gran locomotora o la gran zona franca mundial, pero se cometió un error de cálculo. Y ese error de cálculo fue la deslocalización de las empresas con la idea de la maximización de las ganancias.
Al deslocalizarle las empresas se fueron montando en otros países y Estados Unidos se fue quedando sin nada. ¿Y qué ha venido ocurriendo? Bueno, ha venido ocurriendo que en ese proceso de desindustrialización, otros países aprovecharon la llegada de esas industrias, esos huéspedes, que se convirtieron luego en ciudadanos permanentes, porque esas industrias se quedaron, transfirieron tecnología, en el caso, por ejemplo, de China, o en el caso, por ejemplo, de la India. Y eso fue generando países emergentes que empezaron a competir. Desplazaron a Alemania como tercera economía del mundo, luego estoy hablando de China, ¿no? Específicamente, luego desplazó a Japón como segunda economía del mundo. En tiempos récords que nadie pensaba. Hay muchos futurólogos, analistas, historiadores, ¿verdad? Especialistas en temas internacionales que auguraban que en 50 años China desplazaría como fuerza hegemónica o economía, la primera economía del mundo, a Estados Unidos. Se planteó que era en el 2050, no sé si lo recuerdan. Claro. Ese pronóstico se rebajó a 2030, también lo recuerdan. Ese pronóstico el año antepasado se redujo a 2028. Pero ya hay analistas que dicen que eso ya ocurrió. Ya ocurrió. Estamos en Ucrania, pero estamos viendo esto. ¿Por qué ocurrió? Bueno, porque no sé si ustedes vieron una información de Bloomberg hace un par de meses que daba cuenta de que en términos patrimoniales China ya es el país más rico. Hace aproximadamente 10 años, quizás un poquito más, China pasó a ser la primera economía del mundo en términos de paridad de compra. Eso lo sabemos hace un tiempo. Ahora, en términos de PIB nominal, todavía hay un PIB de Estados Unidos bastante elevado y una diferencia sustancial con relación al PIB chino. Pero hay personas, y menciono a un periodista estadounidense, me parece que de la cadena CBS, que dice que ya China es la primera potencia del mundo en términos de PIB nominal. Y dice, ¿por qué? Bueno, él lo explica de la siguiente manera. Lo que ocurre es que el PIB estadounidense es una mentira, porque no tiene una base sobre la economía real. En Estados Unidos hay una imprenta. El petrodólar. Exacto, para imprimir dólares. Pero esos dólares no están respaldados por riqueza real. Entonces, él empieza a hacer comparaciones, ¿verdad? Y pone como ejemplo el inicio de la pandemia. Cuando inició la pandemia en Estados Unidos no había ni siquiera mascarilla. Hubo que comprarlo todo. Todo. Porque no había nada, no se producía nada. Industria. Luego de que el mercado global se abre en Estados Unidos y viene la crisis de los contenedores, tampoco hay nada. Es más, no había papel de sanitario. Algo tan básico. No había papel de sanitario porque todo lo compra. Entonces él dice, un país que no produce nada, no es verdad que tiene un PIB de esa magnitud, porque PIB representa riquezas, el PIB nominal. Bueno, entonces compara eso con, por ejemplo, que en China se produce o se procesa el 50% de toda la materia prima del mundo. Que China produce el doble de energía que se produce en Estados Unidos. Plantea además que de 100 edificios que se construyen en el mundo, óigase bien este número, Sí. de 100 edificios que se construyen en el globo terráqueo, 80 se construyen en China. Entonces él plantea, bueno, aquí hay una situación de lucha por la hegemonía, y en esa lucha por la hegemonía, Estados Unidos, evidentemente, en un proceso de declive, todo el mundo lo sabe, en el marco de una recomposición global, necesita primero reactivar su economía. Ustedes recuerdan el plan de Biden, ¿no? De rescate, de reforma, que me pareció muy interesante. Parecía incluso reformas progresistas, porque planteaba impuestos de carácter progresivo, ¿no? O sea, y yo antes de que Biden llegara digo, bueno, si Biden quiere cambiar eso, tiene que hacer reformas cuasi revolucionarias. Y así las planteó.
pero encontró resistencia en el Partido Republicano y encontró resistencia en su propio partido. Porque ustedes saben que las élites están en ambos partidos. Y no se pudo zafar de esos grupos que manejan las finanzas en Estados Unidos, ni Clinton. Es más, el propio Joseph Stiglitz, premio Nobel y asesor de economía, asesor del presidente Clinton, dijo en uno de sus libros, no recuerdo cuál, me parece que fue el último libro, que se llama un nombre extrañísimo y medio como una paradoja, Capitalismo Progresista. En el libro Capitalismo Progresista, él dice que Clinton se dejó atrapar por estos grupos, que fueron los grupos que impulsaron todas estas políticas de reformas del presidente Reagan, que continuaron los otros presidentes republicanos y demócratas. Todos lo siguieron. Entonces, Biden propone, se atrevió a llevar al Congreso lo que había prometido Obama. Obama no lo hizo, bueno, este lo hizo y lo impulsó, pero no se lo han permitido. Y resulta que ese plan de rescate para la reactivación, de expansión del gasto y todo, para la reactivación de la economía y resolver algunos temas estructurales que hay en Estados Unidos, de desigualdad y de profundización de desigualdad, lo rechazaron al Congreso. Y hay un analista, me parece que español, que dice, bueno, mientras le rechazan este plan a Biden, le aprueban al Pentágono un presupuesto mucho mayor que el que pidió Biden. Entonces ahí hay claro qué quiere Estados Unidos. Claro. Bueno, lo que quiere es, obviamente, tener presencia bélica en el mundo como una forma de revitalizar su economía y obviamente que esto entraba en contradicción con las políticas que estaba planteando el presidente Joe Biden. Yo simpatizaba con las políticas de Joe Biden, porque las políticas de Joe Biden lo que trataba era de resolver todo este mal estructural que había y además resolver un problema coyuntural, ¿verdad? La expansión del gasto, mover la economía, en fin. Bueno, en medio de esta situación, la guerra los gritos, exacto, sonidos, escaramuzas de guerra en Ucrania. Miren, dicen analistas que Ucrania no quiere la guerra. Dicen analistas que Europa no quiere la guerra y Rusia tampoco quiere la guerra. Porque una guerra puede empezar como una guerra convencional y de corto alcance, pero nadie sabe en qué puede terminar. Ninguna de las guerras mundiales empezó como una guerra mundial. Exacto. Se fueron desarrollando y se fueron involucrando países y terminaron en guerras mundiales. Hay un video animado, me imagino que todos lo vieron, una simulación de la guerra. Es del 19, no es de ahora, porque la gente cree que ese video es de ahora. Y es de RT, el canal ese popular de ruso. Y en esa simulación la guerra empieza como una guerra convencional de corto alcance. Misiles de corto alcance se tiran, pero empiezan luego a desatarse los misiles con ojivas nucleares. Y empiezan a lanzarse desde Rusia a Europa, desde Europa a Rusia, desde Rusia a Estados Unidos, desde Estados Unidos a Rusia. Y hay una cuestión en ese escenario que nunca se había visto. Por primera vez, una guerra toca territorio estadounidense. Desde la independencia estadounidense, nunca, nadie ha tocado ese territorio. Nunca desde la independencia. Por primera vez ocurriría. Por primera vez. ¿Saben ustedes que Rusia tiene misiles de largo alcance? Claro. Y que es el país con mayor ojivas nucleares del mundo. Entonces, viendo uno esto, uno diría, pero esto es una cuestión de suma cero. Sí. ¿Y quién gana aquí? O sea, todo el mundo se va a destruir. En ese video de simulación, y con esto redondeo para que puedas hacer la pregunta, se dice que en 3 horas morirían 91 millones de personas. En 3 horas. 3 horas. Como producto directo del estallido de las bombas. Pero, producto del desplazamiento de las, ¿cómo se llama? De
de los efectos de la bomba, de las radiaciones, radioactividad. morirían otro tanto y quizás llegarían a morir 500 millones de personas, desplazamiento y todo lo demás. Entonces, eso sería una catástrofe que además desaparecían las principales ciudades, va a desaparecer Washington, va a desaparecer California, va a desaparecer Nueva York, va a desaparecer París, va a desaparecer Moscú. Bueno, ¿y quién gana con esto? ¿Quién gana con esto? Yo te oía, Víctor, hace un ratito, haciendo un muy interesante análisis sobre el tema del multilateralismo y los órganos multilaterales. No funcionan. No funcionan. Manolo, ahí va mi pregunta. Sí. Yo he dicho que el principal problema, aparte del auge y caída de las potencias, que lo ha visto perfectamente de Paul Kennedy, el principal problema que tiene Occidente hoy es que no tiene un líder. O sea, yo he dicho inclusive que es la Unión Europea que necesita a Angela Merkel, le tiene que ir a buscar su casa, venga acá, y ponerla a dirigir eso. Una barbaridad lo de salir de Angela Merkel. Porque es que hay un vacío en Europa ahora mismo. Fíjese que el multilateralismo, quien debe encabezarlo, es el secretario general. Y sin embargo, fue Macron que tuvo que meterse él a tratar de evitar que haya un conflicto ahí. Es que han ejercido la disuasión de este problema, el liderazgo. Macron, que no debe hacerlo, debió ser Guterres, ¿verdad? O debieron ser otros. Eso es lo primero. Primero tenemos también el tema de la trampa de Tucídides, que usted lo estaba describiendo perfectamente, entre China y Estados Unidos. O sea, hay una lucha de una potencia que va en declive y la otra en ascenso. Eso es normal. Pero tenemos a los representantes del multilateralismo prácticamente plegados. Y tenemos entonces una reconfiguración del orden geopolítico global, ¿verdad? Y tenemos, hoy en día, la gente no sabe, lo que tenemos en la actualidad es la famosa escuela de Samuel Cohen, ¿verdad? La escuela de los espacios jerarquizados. Eso es lo que estamos viendo hoy. Esos espacios de transición, que es Eurasia. ¿Qué es lo que le espera entonces al mundo? Porque si bien es cierto, yo lo he planteado, se perdería mucho más yendo a una guerra de alto alcance, pero están todas estas condiciones. O sea, uno no visualiza, yo he dicho, Biden no es Obama, o sea, no tiene ese perfil a nivel internacional, inclusive un individuo que ha estado hasta cayéndose, la gente prácticamente burlándose de él, el líder de la nación más importante del mundo. O sea, una cosa increíble. Le digo la verdad. Vimos a la OTAN burlándose de Donald Trump. Fuera de la ideología y de todo, de lo ideológico. Líderes de peso y respeto, independientemente de que uno simpatice con ellos o no. Es increíble. Son Putin, un líder fuerte, y Xi Jinping. Y Xi Jinping. Son los líderes del mundo. Y la Merkel, porque debo decirte lo siguiente. Obama fue un líder, pero yo no creo que tuviera ese peso. No, si no. Pero, bueno, el que sustituyó a Obama, yo no voy a hablar de eso, era un personaje. Era un personaje. Ahí lo vi ayer. Biden, un experto en política internacional, y siempre estuvo ligado, sin embargo, las respuestas de él no son las apropiadas. Yo veo un vacío de poder en Europa con la salida de la Merkel. La Merkel no hubiera permitido, y se resistió al boicot al Nord Stream 2. Se resistió, entró en contradicción con los Estados Unidos. Es más, fue capaz de, junto con Macron, el presidente francés, de decir que la OTAN sufría de muerte cerebral. ¿Lo recuerdan? Que la OTAN no tenía sentido ni razón de ser. Que la OTAN era un instrumento para los Estados Unidos. ¿Por qué llega eso en Europa? Porque hubo un punto de crispación y de confrontación entre los Estados Unidos. Porque llegó un momento en que, bueno, ya los intereses de Estados Unidos como que eran diferentes a los de europeos. Claro. Y en esta recomposición, óigase bien, los europeos ven que China emerge y no siguen de afuera. Claro. La franja y la ruta, y me voy a quedar fuera de la franja y la ruta. Claro. Viene Italia y se mete en la franja y la ruta. El banco de inversión e infraestructura de China. Vienen muchísimos países de la Unión Europea y son parte. Bueno, y tienen que quedar fuera. Porque Estados Unidos, mientras va perdiendo influencia, ellos ven que hay otro que y no se quieren quedar fuera, porque Europa es un actor importante. Claro. ¿Verdad? Entonces, si el aliado ya no representa mis intereses y es tan débil que no puede defender mis intereses, yo tengo que refugiarme en otros. Pero además, mi aliado tampoco confía en mí. Mi aliado me espía. Mi aliado me vigila. Mi aliado me combate en temas comerciales. Recuérdense la guerra que hubo por el tema
los acuerdos de libre comercio y los agricultores franceses y el enfrentamiento con Estados Unidos. Acuérdense del impuesto Google también, que fue una confrontación bastante dura con Estados Unidos, el impuesto Google, ¿no? Que lo promovió, lo auspició Francia. Pero lo último, el EUSCO. O sea, esa alianza. O sea, una alianza que fue como un golpe bajo. Sí. O sea, tú vienes en medio de una reunión donde estamos todos los aliados, te reúnes en un cuarto aparte y haces una alianza y golpeas a Francia. Bueno, todo, óiganse bien dónde va todo llega ahí, todo por China. Sí. ¿Por qué? Porque quieren frenar en el mar de China la expansión de China. Porque hay datos. Sí, exacto. Hay datos que, por ejemplo, que mucha gente no domina. China tiene la flota de barcos más grande del mundo ahora mismo. Mucha gente no lo sabe. Los post-Panama Plus. Sí, los post-Panama Plus. Más grandes. Los post-Panama Plus. Y bueno, y nadie sabe eso. Pero hay otro tema también que Estados Unidos le preocupa. Y el desarrollo de misiles supersónicos. Que lo tiene China. Y que está desarrollando 600 misiles supersónicos. Tecnología que solamente tiene China y tiene Rusia. La han desarrollado juntos, parecen. Y esos misiles de largo alcance son prácticamente invisibles. O sea, cuando tú vienes a reaccionar a un misil, ya estalló. Entonces, todas estas cosas generan mucha presión geopolítica, mucha preocupación en los Estados Unidos, que debo decir que aunque hay una cuestión coyuntural de alianza con Europa, hay niveles ya de distanciamiento, porque no sé si ustedes saben que cuando el presidente Trump planteaba y cuestionaba el financiamiento de la OTAN, ya empezó a decir la propia Merkel, que era la líder y uno de los líderes de mayor peso a nivel mundial, junto a Macron, que tenían como una especie de mancuerna, ¿no? Son los líderes de Europa. Y planteaban que no tenía sentido la OTAN como lo que es. Es más, fue lejos. Bueno, la OTAN se creó en 1949, ¿verdad? Sí, 1949, con la idea de frenar la expansión de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética no existe. Ni el Pacto de Varsovia tampoco. Y el Pacto de Varsovia se quebró. ¿De qué está? Eso es Macron y la Merkel pensando. ¿Y de qué sirve? La Unión Europea no tiene una fuerza propia para defenderse su soberanía. Así lo ha dicho Macron. Nosotros tenemos una OTAN que la dirige Estados Unidos, no nosotros. Entonces tenemos que pensar, decía Macron y decía la propia Merkel, en una fuerza militar europea propia que defienda nuestros propios intereses. Porque los intereses de la OTAN no son los intereses, nunca lo han sido. Nunca lo han sido desde la Guerra Fría los intereses europeos. Han sido los intereses de los Estados Unidos, un país hegemónico, ya no lo es, y por ya no serlo, y por tener esta debilidad como hegemón, ya no es un país hegemón, entonces obviamente que hay una especie de reacomodamiento global para sobrevivir. Y termino con esta expresión que me decía un amigo que se llama Gedeón Santos. Pone un ejemplo en la política, pero vale para el tema geopolítico, y de los partidos y los líderes. Hay enredaderas, ¿verdad? Hay enredaderas que crecen en torno a un árbol fuerte. Mientras esas enredaderas van creciendo, hay otros arbolitos que no pueden crecer porque el árbol es tan grande y frondoso que no permite que la luz del sol le llegue y crezcan. Cuando el árbol se caen las enredaderas. En esta coyuntura geopolítica, Europa ha sido una enredadera de Estados Unidos. No puede caerse con ellos también. Y están pensando, yo no me puedo caer con él. Y están buscando reacomodarse, por eso participan en algunos proyectos chinos. Así es. Bueno, señores, yo le voy a dar un aplauso. Y ya terminamos. Yo no sé qué está haciendo una conferencia. Y ya terminamos. Ya que no hay tiempo. No, tú sabes, es verdad. Manolo tiene que volver a hablar de política ser. local. No, eso no puede pero ser. ha valido la pena cada segundo de esta exposición. Pero yo tengo más preguntas, porque el que profesor. no entendía ya entiende un poco más y tiene una visión diferente del problema. Pero yo no he terminado, pero si se acabó el tiempo. No, porque hay algunas cosas sobre Crimea, por ejemplo, sobre la región del Donbass
y todos estos conflictos que son muy actuales y que se dicen muchas cosas, por ejemplo, Vamos no a sé. hablar con Antonio para allá para que nos lo ponga fijo. Bueno, no sé. quincenal aquí. O sea, no quisiera que Ya Manolo no se pasó, vaya. No quisiera que Manolo se vaya sin hacer, Manolo, una proyección. Nosotros hablábamos ahorita, ¿verdad? Porque la gente conoce a Rusia como una potencia bélico-militar, o sea, la potencia que tiene más ojivas nucleares del mundo, un hombre poderoso y que no le tiembla el pulso para mostrar su fuerza. Pero ahora, el tema económico, o sea, el tema Ucrania, tercera potencia en granos de todo el planeta, Rusia, una gran potencia, ¿verdad? Exportadora de maíz, de soya, de gas. trigo, de gas. O sea, ¿cómo pudiera eso estar impactando la economía? Ayer se dispararon los precios de prácticamente todos los commodities. Casi a 100, casi el Brent, el tipo Brent, Sí. se disparó casi a $100. Bajó en la tarde a 96.6, pero estuvo casi en 100. Hay analistas en la proyectando mañana. inclusive el barril a 125. Pero mira, el lo barril. peor no es para nosotros. No, yo sé que Lo no. peor es para Europa. Exacto. Han cometido un error con sumarse a las sanciones. El 37% del gas que consume Europa viene de Rusia. Pero el error fue de Putin haber declarado, reconocido la soberanía de esa región. Eso. Entonces, el error estuvo ahí porque Europa estaba en jaque y actuando acorde a los planteamientos de Putin mientras había espacio de diálogo. Pero esa interrelación yo tengo una opinión Señora, un poquito diferente, vamos pero a no hay tener- tiempo. Vamos a tener que seguirla, porque después entonces Sí. viene Cataluña también y se quiere declarar. Eso va a el generar precedente situaciones. fue funesto para todos. Gracias, Manolo. Brillante la exposición. Señores, la suerte es que esto lo suben a YouTube. Entonces vamos a cortarla esa Pues, entrevista. Ajá. Y los 15 Y a días, ponerle publicidad para que el pueblo aprenda de cada geopolítica. 15 días, si no, No, le doy mi yo asiento. aprendo de geopolítica y yo estaba aprendiendo ahorita sentado allí, A los 15 aprendiendo mucho Cada Vamos 15 a la días, sobre el pausa, multilateralismo. Ah.